Perfecto. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar de uso de datos geoespaciales y analítica avanzada en el financiamiento sostenible de la infraestructura de telecomunicaciones. Voy a empezar dando una introducción de nuestros dos ponentes, Luis Guillermo Alarcón y Óscar Castillo. Luis Guillermo Alarcón es ingeniero en telecomunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con un MBA por la École de Commerce de Lyon, Francia, además de un diploma en matemáticas financieras por Findes. Con más de 35 años de experiencia internacional en el sector de telecomunicaciones, ha ocupado cargos directivos en empresas como Rivada Networks y Alcatel-Lucent en París. Desde hace 7 años es especialista líder en telecomunicaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, donde lidera operaciones estratégicas en infraestructura digital, conectividad y financiamiento a pequeños operadores en Brasil y el Caribe. Ha impulsado proyectos emblemáticos como cables submarinos internacionales y programas de crédito para proveedores rurales de Internet. Su enfoque se centra en el uso de datos geoespaciales para diseñar, monitorear y evaluar proyectos que cierren brechas de conectividad con base en evidencia sólida. Tenemos también a Óscar Castillo, quien es experto en telecomunicaciones y tecnología satelital y ha colaborado en empresas como Telefónica Latam, dirigiendo proyectos de conectividad satelital a empresas y al sector residencial. Trabajó en SES Networks como responsable del sector gobierno en Latinoamérica y Brasil, principalmente en proyectos de inclusión digital y conectividad para operaciones de defensa con satélites en diferentes órbitas. Óscar ha asesorado empresas en proyectos de tecnología, conectividad e inteligencia geoespacial para los mercados latinoamericanos. Cuenta con una maestría por Northwestern University y programas ejecutivos en la Escuela de Negocios de la Universidad de California en Los Ángeles. Te cedo la palabra, Óscar, para que podamos ya comenzar. Perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, empezamos con una breve introducción de lo que va a ser este seminario. Primero quiero comentarles que dentro de este panorama vemos cómo el entorno cambia día con día. La naturaleza y el hombre contribuyen a que los cambios se produzcan, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Factores como el cambio climático, el crecimiento urbano, planeado o desordenado, así como fenómenos o catástrofes naturales, pueden afectar la implementación de un proyecto en cualquier etapa, por lo que de manera preventiva se deben llevar a cabo acciones de monitoreo en todas sus etapas. Mejor si es desde antes de tomar una decisión de inversión. Hoy en día existen muchas tecnologías de monitoreo, desde los mapas, las cartografías, los drones ópticos y los drones láser, con tecnología LIDAR, y los satélites de observación ópticos o los de apertura sintética, que ofrecen datos reales y precisos según la tecnología, el proveedor y el costo. Dependiendo de eso, obtendremos datos completos, actualizados y precisos. Para un proyecto en marcha o en etapas posteriores, se pueden evaluar los resultados de la inversión aplicando las medidas más allá de las evaluaciones financieras, permitiendo la creación de nuevos indicadores o KPIs que faciliten nuevos proyectos o segundas fases, ampliaciones, etc. Con esta información sirve para medir también adecuadamente el riesgo, ayudando a las aseguradoras con las calificaciones durante o posterior a un proyecto. En el caso del BID, a continuación veremos cómo se ha llevado a cabo el monitoreo en una zona de Brasil para la cual el BID ha contribuido con financiamiento para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a fin de disminuir la brecha digital en zonas de poca cobertura de banda ancha. Entonces, con esta introducción, damos el paso a Guillermo Alarcón. Memo, por favor, y Ana, si nos puedes ayudar con la presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Sí, ahorita que coloque, es una breve presentación sobre las herramientas geoespaciales que tenemos disponibles en el banco para este tipo de cosas. Y es interesante, ¿verdad? Compartirles que hace 7, ya 8 años, recién cumplidos que llegué al banco, ¿verdad?
me di cuenta de que no se utilizaban mucho las herramientas geoespaciales para el análisis de las operaciones bancarias aquí, banca de desarrollo. Como explicaron en el perfil, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y en ingeniería en telecomunicaciones lo más importante es saber dónde están las cosas, de quién son, si están disponibles para ser utilizadas o si no queda de otra más que invertir y construir algo nuevo. Y eso no estaba realmente integrado en el análisis del banco hasta recientemente. Entonces, si puedes avanzar a la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, tenemos dos herramientas. Bueno, hay varias, ¿no? Pues voy a hablar de dos en particular. La primera es una que utilizamos mucho para diagnóstico. ¿Por qué? Porque se hacía el diagnóstico normalmente en base a informes elaborados de una manera muy macro, normalmente con una granularidad municipal. Y eso está bien desde un punto de vista administrativo y de política pública, pero para evaluar proyectos de financiamiento de infraestructura digital se necesita más detalles, se necesita más precisión. Y entonces hicimos una herramienta que es la C2DB, que esos siglas significa Crowdsourcing para la Conectividad Digital de Brasil, este, que básicamente lo que hizo fue traer algunas técnicas del sector privado de telecomunicaciones para el análisis de la política pública y de los proyectos de inversión en telecomunicaciones, donde se colocaron esos datos, se hizo un análisis del año 2020 y 2021 para todo Brasil, se analizaron y se identificaron dónde había evidencia empírica de conexión de banda ancha durante todo un año, sea fija o móvil, y se pusieron en un portal. Y eso nos sirvió para establecer un diálogo con la sociedad. De 2021 estaba anunciándose que todos los municipios de Brasil tenían cobertura y que era el país más conectado de América Latina. Y después de haber hecho el análisis a menos de 1 kilómetro cuadrado de resolución, salió que faltaban 16 millones de personas de conexión. Casi, perdón, 19 millones. Entonces fue un momento importante. Y después de que se hizo ese diagnóstico, que se hizo en conjunto con el sector privado y el gobierno, al mismo tiempo. Por eso ven los logos ahí de Anatel y del BID Invest y del BID. Empezamos a recibir un montón de peticiones para utilizar esos datos para, unos que querían hacer políticas públicas, otros querían hacer regulación, unos querían hacer proyectos de inversión, otros querían hacer programas de crédito. Y esto nos llevó a tratar de encontrar una manera de externalizar estos datos que estaban en el banco a una audiencia más amplia. Entonces, como pueden ver en el lado derecho, ahí hay un hexágono de color amarillo que representa el BID, el sistema espacial del banco, y tiene una conexión a un hexágono azul, que es una especie como de recepción digital para que mucha más gente que una especie, yo le llamo una especie de biblioteca, donde uno saca la credencial, llega y ve uno las fichas bibliográficas y uno pide las informaciones que quiere, que serían representados por los hexagonitos color azul, y lo puede llevar a unos grupos de trabajo que están desarrollando políticas, regulaciones o proyectos de inversión, que son los hexagonitos negros, y que pueden ser grupos regionales, gobierno subnacional, banca de desarrollo local, y ellos crean su proyecto y pueden compartirlo con otros grupos o con el BID y en la manera que ellos decidan. Es básicamente una especie de servicio para mejorar el diseño. Entonces, como ven, ahí tenemos dos opciones, dos partes del proceso, que uno es el diagnóstico, el diálogo y el diagnóstico, y el otro es el diseño de operaciones de conectividad. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? A la siguiente lámina.
Ok, aquí vamos a ver un par de vistas del C2DB, donde tiene varios paneles, pueden ustedes entrar y verlo ahí, es un diagnóstico abierto a toda la población, pero lo que se ve aquí en el lado izquierdo es un pedazo del estado de Río Grande del Norte, que es un estado pequeñito, y ahí pueden ver ustedes unas manchitas verdes, azules y amarillas, donde básicamente lo que está diciendo es donde hay evidencia empírica de población, es decir, hay una foto con una casa, al menos, una foto con una infraestructura donde vive gente, que ha sido reconocida a través del análisis de imágenes que estaba diciendo Oscar, y que se entrena un robot para irlos depurando y decir, bueno, ahí tenemos una evidencia empírica de gente viviendo y eso se contrasta con la evidencia empírica de conexión de las terminales que todos tenemos, celulares y computadoras y tabletas. Y entonces nos dice que si es azul, hay evidencia, azul o amarillo, hay evidencia empírica durante un año de que hubo conexión, al menos una, en esos 700 metros cuadrados. Y si es verde, es que no. No hubo, vive gente, pero no tuvo conexión. Entonces, eso nos permite hacer una estimación, entrenar otro robot para poder identificar cuál sería el costo de cerrar esa brecha. Y, por ejemplo, en el caso de ese estado, el costo de cerrar la brecha sería 161 millones de dólares, los cuales están distribuidos en cada uno de los cuadritos verdes y están disponibles para conectar escuelas, cuánto sería necesario para conectar escuelas, hospitales y población, tanto banda ancha fija como móvil. Entonces, esto también cambió mucho porque entonces ya no era un dato así general de que se requiere tanto dinero y no hay mucho detalle, sino que aquí realmente está el detalle y eso lo pueden ver en el lado derecho. Si uno hace el drill down en los datos que también son abiertos, uno puede ver ese punto dorado que está en medio del cuadro de la derecha, es un punto de abundancia de conectividad, es lo que le llamamos un punto de máxima conectividad, un campeón, donde está durante todo el año las condiciones de conectividad fueron estables, predecibles, de alta calidad, y entonces eso se hace una estimación de expandir eso a la carencia, que son esos cuadritos amarillos que apenas si se ven, que son donde vive gente pero no tiene conectividad, y las líneas verdes es la manera de, las líneas de transmisión que permitirían llevar la conectividad para después de ser distribuida. Y eso de ahí sale. Entonces, cada cuadrito amarillo tiene su valor económico y eso nos ha servido para crear una clara definición de dónde interviene el sector privado y dónde debe de intervenir el sector público. Como esta cosa la hicimos junto con el sector privado, llegamos a un acuerdo donde que si había hasta 35% de aporte público es un proyecto privado, tal vez con incentivos fiscales o algún tipo de incentivo de consumo del gobierno, pero si está entre 35 y 74% por ahí es un proyecto mixto, y si tiene más de 74% de aporte público para poder cerrar el business case, pues es un proyecto evidentemente público. Entonces ahí ya nadie se pelea, nadie se acusa de estar haciendo crowding out. Eso es lo que significa eso de estimaciones consensuadas y detalladas, es decir, hay una evidencia y se evita el tema de las subjetividades, básicamente. Y los datos son datos precisos, completos, porque todos los operadores, todo un año, y todas las calidades, ¿verdad? Porque no se eliminó ninguna muestra y son todos a la misma fecha. Entonces, al mismo periodo de tiempo. Entonces, fue el diagnóstico y en la siguiente diapositiva van a ver lo que hacemos para hacer un diseño. Una vez que sabemos quién tiene y quién no tiene y dónde hay y dónde no hay, llega la gente, por ejemplo, la gente de electricidad nos dicen, oye, yo tengo aquí en el lado izquierdo el mapeamiento de los postes y de las líneas de transmisión de alta, de media y de baja tensión. Brasil es un país muy organizadito, todos los postes están identificados claramente porque
la manera en que las compañías eléctricas hacen su negocio es demostrándole al gobierno que tienen postes. Y eso lo tienen que tener georreferenciados. Entonces hay más de 50 millones de postes que están perfectamente bien localizados y entonces se puede ver dónde hay electricidad y por tanto dónde hay conectividad y cuáles son las oportunidades entre los dos sectores. Esto es muy importante, por ejemplo, para la definición de dónde vamos a poner un data center, por ejemplo, dónde vamos a poner un punto de distribución. Este cruzamiento de datos sectoriales también se puede ver con la parte de transporte. En el lado derecho, ¿verdad? Está una vista de un estado, el estado de Ceará, que es el estado más conectado del norte de Brasil, donde llegan casi todos los cables submarinos, llegan ahí a la ciudad de Fortaleza. ¿Puedes regresar, por favor? Todavía no estamos en esa. En el lado derecho de la anterior, de la lámina anterior, está el estado de Ceará con sus carreteras y ahí pueden ver cómo se puede identificar qué carreteras hay con conectividad y cuáles no. Bueno, vamos a la siguiente, que esta de la actualización. Debido a que utilizamos estas herramientas y estos datos geoespaciales, ahora le dimos una actualizada a toda esta base para el año 2024, es decir, ya tenemos datos de 2021-22 y años de 2024, lo cual ya nos permite ver avances, algún tipo de tendencia. Y en este caso destaco tres cosas. Lo hicimos utilizando un estándar geoespacial diferente del que hicimos en 2021, que es el estándar H3, que es el mismo que utiliza Uber, que es un estándar que es elástico, nos permite hacer zoom in, zoom out de forma dinámica y promediar todos los datos socioeconómicos al mismo tiempo. Eso es también una garantía de compatibilidad con otro tipo de datos. Y utilizamos tres datasets de crowdsourcing, básicamente evidencia empírica de conexión de banda ancha fija, tanto datos de speed test que fueron iniciados por el usuario, como datos de quality of experience que no son iniciados por el usuario, sino que son automáticos, y datos de crowdsourcing móvil que se llaman background crowdsourcing para el móvil, para los teléfonos móviles. Es muy interesante mencionar que los datos los datasets generados por el usuario, los speed test, son 10 veces menor que los de calidad de experiencia, que los cuales son 10 veces menos que los de móvil. Es decir, la enorme cantidad de datos de móvil es realmente algo que nos da una gran visibilidad. Y con eso se hacen analítica de datos de cobertura, quién no tiene cobertura, quién tiene y quién no tiene calidad, y cuántos operadores están presentes, porque se sabe quién es el operador, en qué frecuencia está utilizando y cómo se anuncia el público. Entonces, estos datos están ya disponibles para Brasil en el año 2024 para ya no nada más hacer diagnóstico y diseño, sino ya para monitorar operaciones reales. También, ¿verdad? Dado la cuestión climática, puedes avanzar a la siguiente lámina, por favor. Tenemos un énfasis amazónico. Lo que hicimos es que vimos que realmente en el Amazonas, aquí pueden ver ustedes cómo está, los puntos rojos es donde vive gente, pero no hay evidencia empírica durante un año de banda ancha. Entonces, yo ahorita estoy en el punto verde en medio ahí, que es Manaus, pero alrededor, como pueden ver, hay una enormidad. La Amazonia brasileña es 5 millones de kilómetros cuadrados, es más del doble que México en extensión, y es un gran desafío porque hay poco más que agua y árboles. Entonces es un gran desafío para conectar la parte de amazónica. Y entonces ahí estamos metidos porque el diagnóstico nos permite ir bastante puntual. La última lámina que tengo en esta primera sección es la siguiente, donde
básicamente mencionó tres cosas: que utilizar datos empíricos, geoespaciales, precisos, completos y actualizados, una evidencia empírica para el financiamiento que es incontestable, y, y tener la posibilidad de desarrollar un método que puede ser replicable a otras latitudes, a otros países. Ahí para esta primera parte, Oscar. Estás en Oscar, mute. estás en mute. Ya. Perdón, gracias, Memo. Como decías hace un segundo, es importante considerar el cambio climático y cómo estos proyectos de inversión o de financiamiento del BID pueden, no deben alterar a que cuando se implemente este proyecto afecte algún tipo de el ecosistema de donde se está desarrollando. Por ejemplo, tú acabas de mencionar la zona de la Amazonía. Es muy importante llevar banda ancha a todas esas zonas, pero sin afectar el medio ambiente sobre el que estás conectando. El monitoreo satelital ayuda a medir estos cambios en el medio ambiente, a prevenir lo que no se alteren, y después de la implementación del proyecto también ayuda a evaluar el riesgo considerando por una aseguradora si es el adecuado. Con información satelital es posible determinar si existe, por ejemplo, tala ilegal. Hablaste hace un ratito de la postería, mientras se despliega la infraestructura telecom, ya que es posible contar con la información de años previos, que esto es muy importante, y efectuar comparativos a través del tiempo. Esto gracias a que las bases de datos que guardan las empresas de tecnología geoespacial conservan las imágenes prácticamente de cualquier región del planeta. Se puede medir o monitorear con imágenes a la medida también, en una zona en particular. Es decir, se puede determinar con qué resolución quieres analizar cierta zona, si la quieres analizar a través de una franja determinada o si quieres ir monitoreando algún desplazamiento en particular. Todo eso es posible con tecnología geoespacial, dependiendo del tipo de satélites. Es importante señalar que, por ejemplo, los satélites SAR, que son los de apertura sintética de radar, son capaces de capturar datos en tiempo casi real y sin limitaciones de luz en caso de monitoreo nocturno, siendo capaces de obtener datos a través de nubes, zonas boscosas o selváticas. La tecnología SAR en este caso, en la Amazonía, que tiene una extensa selva, podría monitorear incluso el suelo. ¿Por qué? Porque no es un satélite óptico como una cámara, sino lo hace a través de sensores. Entonces, como si fuera un murciélago que está mandando señales de radar y recibe de regreso la información. Estos datos son solo una parte de la estrategia de medición de impacto ambiental. Como lo vamos a mencionar ahorita, Guillermo, el BID considera otros factores de sustentabilidad para los proyectos de financiamiento y poder fomentar una inversión verde. Así que en la siguiente parte de la charla, Guillermo nos va a explicar efectivamente cómo monitorea que el impacto ambiental en estos proyectos de despliegue de infraestructura. Por favor, Memo, si pueden poner la presentación. Ay, discúlpenme, hay una pregunta aquí en el chat Por favor. de Ricardo Peláez. Pregunta, ¿existe alguna experiencia de trabajo con la Semarnat México para el caso de recursos naturales, ejemplo, bosques, selvas, manglares? Para financiamiento de infraestructura de telecomunicaciones todavía no. Para cuestión de protección climática y monitoreo, sí, pero no para mejora de la infraestructura de telecomunicaciones, no, todavía no. Yo creo que aquí se divide en dos partes. Como dice Memo, una es la inversión, el financiamiento para mejorar una zona en particular a través del monitoreo, y la otra es el uso de las bases de datos, por ejemplo, en el caso del INEGI,
para monitorear los bosques o las zonas acuíferas, pero eso no lleva a un proyecto de financiamiento hasta este momento, al menos no a través del BID. No sé si contestamos la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Ya puedes continuar, Memo, gracias. Apenas 4 slides ahí, y ahí podemos platicar un poquito más. Uno más. Exacto. Entonces vamos a ver un poquito de proyectos climáticamente sostenibles y de telecomunicaciones. Entonces, aquí en el BID, ¿verdad? Está dando continuación. ¿Se puede dar a la siguiente lámina, por favor? En la parte de sustentabilidad climática tiene que ver básicamente, primero que nada, con la energía. Y aquí hay una cosa que es muy curiosa, porque durante mucho tiempo la energía no era factor. Se pensaba que había una tendencia de una reducción en el peso y consumo eléctrico de la infraestructura de telecomunicaciones, la cual hacía como que perdiera importancia la energía para lo que eran los equipos de telecomunicaciones, porque consumía cada vez menos. Pero al mismo tiempo surgió ahora, ¿verdad?, toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial cambió la tendencia y ahora el tráfico de telecomunicaciones se vuelve, cuando se agrega, se vuelve un gran consumidor de energía eléctrica. Entonces ahora las sinergias de dónde está la energía y dónde está la conectividad se vuelven muy importantes. De tal manera de que ahora, por ejemplo, estamos seleccionando los lugares donde llegan los cables submarinos, dependiendo también de dónde existe una cantidad de energía eléctrica renovable y sobre todo barata. Entonces, eso es la parte de energía y conectividad, que es probablemente lo más relevante actualmente. La otra es la parte de resiliencia climática. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar desde que los ríos bajan, el mar sube, los eventos climáticos son cada vez más intensos, y entonces uno tiene que estar tomando en cuenta eso. Recientemente, hace 2 años, ¿verdad? Fue la gran tragedia de Río Grande del Sur, donde una gran subida del agua inundó una de las zonas más ricas del país y sumergió a la infraestructura, y resulta que la enorme, no sé, una gran parte de la infraestructura, como 2/3 partes de la infraestructura de telecomunicaciones en esa parte, era de empresas pequeñas y medianas, las cuales no tenían acceso a financiamiento y sufrieron pérdidas. Entonces, esto ha cambiado un poco la aproximación del sector a esta temática, y ha creado la necesidad de buscar fuentes de financiamiento para tener infraestructura de telecomunicaciones que sea resiliente. Lo mismo va a suceder con la cuestión de los cables submarinos y los cables subfluviales, que tienen que tener redundancias y protecciones, además de todas las salvaguardas que pedimos en el banco. También está la cuestión de aprovechar lo que ya existe. Se hablaba hace rato de las posterías, los derechos de vía. Por ejemplo, la postería que puse en la lámina anterior es la postería que existe en la isla de Marajó, que es probablemente una de las islas más agrestes de Brasil, pero existe cierta distribución eléctrica, la cual hay que aprovechar, porque esos derechos de vía ya nos permiten tener un impacto climático y un impacto ambiental menor. Pero en Brasil también están creándose los hidrovías, que son fibras ópticas subfluviales, pueden ver ahí unas líneas azules en el cuadrito de la derecha, que son las fibras ópticas que van en los ríos. ¿Por qué en los ríos? Pues porque no hay caminos. O sea, no hay caminos, entonces las fibras ópticas se ponen en los ríos, y estas fibras ópticas llegan a ciertas ciudades y de ahí tienen que ser distribuidas a través de proyectos como los que están ahí entre los puntos dorados y los puntos rojos,
que utilizan diferentes técnicas. Muy pocas de ellas son, si hay camino, pues se utiliza camino, si hay energía eléctrica, se utiliza la energía eléctrica, pero todo eso tiene que estar identificado muchas veces a través de mapas y de imágenes. La imagenología de radar o LiDAR, que estaba mencionando Oscar, es muy útil para identificar infraestructura subyacente que nos permita poner esto sobre cualquier tipo de infraestructura. Puede ser incluso de agua y saneamiento, puede ser de gas, puede ser eléctrica, puede ser de transporte, y se pueden identificar y utilizar. Y si no hay nada, pues entonces irnos por arriba de los árboles con microondas, por ejemplo. Y, y finalmente, no sobreinvertir y tratar de mantener los costos bajo control, porque si ya existe algo que se puede utilizar, pues se reduce el costo. Y eso es bien importante, sobre todo en un lugar donde la gente no tiene muchas condiciones de comprar los servicios, lo cual crea también un desafío sobre la sustentabilidad financiera de los servicios, que es todo otro ángulo que también podemos hablar, pero ahorita no es el caso. El tema es la parte de cómo las herramientas geoespaciales nos permiten cuidar de los aspectos ambientales, sociales y climáticos, y crear sinergias que nos permitan ahorrar costo y aumentar la resiliencia y la viabilidad de las inversiones y protegerlas. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vemos una coordinación de proyectos muy interesante, y la verdad me da mucho gusto porque por el lado izquierdo están los cables que empezó a hacer el gobierno brasileño en los ríos de la cuenca amazónica, un poco por iniciativa soberana de conexión por seguridad pública, porque esto lo empezó a hacer los militares ahí en Brasil, las primeras dos, y después ya se volvieron una iniciativa del gobierno federal para conectar un poco por la ausencia de caminos, que estaba yo diciendo. Y a la derecha está los proyectos de cable submarino que estamos haciendo el BID en la cuenca amazónica, que son para llegar y conectar con esa infraestructura que está haciendo el gobierno. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es llevar conectividad submarina, que es la conectividad que conecta el 99% del tráfico de Internet a nivel mundial. Es el tipo de conectividad que conecta continentes y países a la cuenca amazónica. En la cuenca amazónica, si cuento los 9 países y sus partes amazónicas, hay 74 millones de personas y 8.1 millones de kilómetros cuadrados, y no tiene una sola fibra submarina. En los próximos 2 años vamos a llevar 2 fibras submarinas. Esperemos que sea el principio de un cambio que nos va a permitir conectar el Atlántico Norte con el Pacífico a través de otras fibras, también subfluviales, que están en Perú y Colombia. Entonces, como ven, se está creando de un diagnóstico empírico que nos indicó que no había nada y que la manera tradicional de hacer las cosas no iba a funcionar. Estamos ya empezando a articular una conectividad transcontinental, que es lo que me lleva aquí el día de hoy a Manaus para los próximos 2 días estar discutiendo con los 3 países este tipo de iniciativas. Entonces, esto es creo yo, una evidencia de cómo estas cosas permiten grandes proyectos, que ya son proyectos eh, transformacionales y de que se llaman de infraestructura crítica nacional, es decir, ya tienen algunas implicaciones que son críticos para el país. Y la siguiente lámina, ¿verdad? Nos habla también de otras 2 iniciativas que son importantes para cerrar el círculo, que son la certificación de que los equipos que se utilizan, las soluciones que se utilizan, son climáticamente amigables, ¿no? Aquí en Brasil impulsamos la primera certificación regional de bajo consumo
energía, de equipos de telecomunicaciones, que se llama el sello verde, el cual va a ser lanzado el 26 de agosto de este año y que nos permite tener una evidencia a través de la prueba de los equipos para poder vender equipos de telecomunicaciones, equipos industriales de telecomunicaciones, se tiene que pasar una certificación técnica, pero ahora en esa certificación técnica se va a pedir que también se certifique la cantidad de energía que se utiliza y se mida cuántos kilowatts se tienen y se activen los features de ahorro energético y se reporten. Y si eso se hace, eso abona al financiamiento climático, al porcentaje de financiamiento climático, lo cual es bueno para atraer préstamos en mejores condiciones para el financiamiento del sector privado, que está en el lado derecho, donde estamos apalancando los fondos públicos del Fondo de Universalización con fondos del BID, que son para comprar equipos nuevos, evitar el uso de equipos reusados o refurbish, o sea, equipos, que es una práctica bastante común todavía en nuestros países, eso de que el equipo de la ciudad grande se va a la ciudad chiquita, pero no es efectivamente la mejor solución disponible en el mercado, y medir el ahorro energético real y publicarlo a través de un ranking. Lo que queremos hacer es tener una especie de índice, un ranking de qué soluciones ahorran más y qué operadores las usan más y tienen mejores resultados para poder crear una sana competencia en ese respecto. Y la última lámina, que es la siguiente que tengo aquí de esta segunda intervención, es puedes cambiarla, por favor, la siguiente lámina. Es la parte de conclusión donde quiero decir que es pues, muy importante aprovechar los datos empíricos que existen. Hay una enorme cantidad de datos allá afuera. Como estaba diciendo Oscar, hay imágenes, hay radares, hay sensores, pero también hay crowdsourcing, pero también hay una enorme cantidad de datasets que se pueden utilizar para ya no suponer cosas y poder hacer una planificación más detallada, precisa, y que sea amplia y que pueda ser aplicable no nada más a un proyecto de Project Finance, sino tal vez a un proyecto de un sector un poquito más amplio que involucre pequeñas y medianas empresas, como se está haciendo en Brasil, y que nos permita también impulsar soluciones que ahorren energía eléctrica y que sean amigables con el ambiente, como la regulación verde y la certificación del uso de los desechos y la coordinación para no andar construyendo donde ya existe algo que se puede utilizar o aprovechar al máximo la infraestructura subyacente que existe. Muchas veces no está documentada debidamente, entonces se puede descubrir a través del análisis de LiDAR, de radar, y también tratar de mejorar el cuarto mandato de París, ¿verdad? Del Acuerdo de París, que dice que hay que buscar tener una mayor participación de financiamiento climático, y eso atrae a los bancos de desarrollo como el BID y otros que tienen el mandato de buscar soluciones que sean climáticamente sustentables, y para eso pues, están dispuestos a ofrecer buenas condiciones de financiamiento. Ahí paro, eso sí, y a las órdenes para preguntas y respuestas. Gracias, Memo. No sé, creo que vi por ahí una pregunta de persona. Dice, ¿podría recomendar algunos sitios donde pudiéramos encontrar estos datasets? Entonces, si tú quieres, yo también puedo complementar, si gusta. Sí, aquí hay, hay, gra- hay grados, ¿no? Hay unos que son abiertos al público, hay unos que son con algún tipo de condición, y hay otros que son a la venta.
y para todo hay, dependiendo de lo que uno busque, pero por ejemplo, de los datasets que son abiertos, nosotros tenemos aquí en la comunidad de bancos de desarrollo una cosa que se llama eh, eh, DDP, Development Data for Good. Y estos Development Data es una cantidad grande de datasets que empresas donan de manera gratuita para análisis. Algunos de ellos los puedes bajar directamente del DDP site, del Data for Good o del Development Data for Good. Eh, eh, y, por ejemplo, en el caso del crowdsourcing, puedes bajar lo que son la evidencia de speed test, ¿no? Eso puedes bajar. Y te va a dar una idea para hacer un high level diagnostic de cuál es la situación. Pero como decía yo, eso es una décima parte del otro dataset, que a su vez es la décima parte de la cantidad de datos que tiene el otro dataset, que son datasets que ya tienen que ser contratados, ¿no? A través de, por ejemplo, empresas que minan datos, como UCLA o como eh, bueno, hay varias empresas que se dedican a la parte de crowdsourcing y que tienen reportes que puedes bajar gratis, pero al final, pues ellos tienen para la información más detallada o para análisis específicos, piden algún tipo de remuneración. Asimismo, hay datos, por ejemplo, para la parte submarina y de data centers, que hay sitios abiertos como Telegeography. Telegeography tiene mucha información abierta, pero otra vez la información que ya te va a servir para hacer un proyecto específico, un diseño, es normalmente algo que tienes que pagar con un costo aproximado de unos $20,000 al año. Entonces, depende, ¿no? En qué estado del análisis estás, en qué estado si es una idea, o si ya es un proyecto que ya está buscando financiamiento, o si ya es algo que va a ser para ejecución. Existen diferentes datasets. Hay también datasets muy interesantes de población, además de los que tiene el INEGI y entidades geográficas nacionales. Existen mapas de distribución poblacional disponibles tanto de la Unión Europea como de la NASA, como de la Meta, y que te sirven para curarlos. Al final, lo que nosotros hacemos en el banco es que tomamos 2 o 3, incluido el del país, y los curamos hacemos una comparación entre todos para sacar, bueno, identificar algunas discrepancias y también tener una mejor dataset posible de distribución poblacional, lo más alineado con la fecha. Ese es un desafío porque algunos censos son cada 10 años y tal vez tú quieres hacer el programa, por ejemplo, ahorita que estamos a mitad de la década, quieres hacer un programa para el 2026, vas a tener que hacer una proyección al 2026. Entonces ahí tienes que decidir si tú haces la proyección, usas la del censo, la del órgano censal, o compras una también. Hay una compañía y un par de compañías que se dedican a hacer proyecciones censales con mucho detalle, inclusive con género y con edad de la población y con niveles de ingreso, lo cual es interesante. Y hay una tercera parte de datasets que es muy interesante para telecomunicaciones, ¿verdad? Que es el autorreporte de las empresas a la autoridad. Las empresas reportan, algunas obligatoriamente y otras hacen un self-reporting, de cuántos usuarios tienen, en qué municipios, y qué servicios dan. Y también tienen ahí algunos datos, tanto fiscales como técnicos, los cuales puedes cruzar con otras bases de datos como los Autonomous Systems en el Internet, que te dice quién es quién en el Internet, o lo puedes cruzar con los crowdsourcing que mencionaba yo antes, y entonces puedes ver
la presencia de una empresa, tanto a nivel geográfico como a nivel Internet mundial, como a nivel fiscal, como a nivel regulatorio. Y eso te da un panorama muy interesante, que te da una, una manera de identificar a un posible tomador de crédito en un programa de crédito. Nosotros vamos a hacer un programa de crédito en Brasil que va a cruzar este tipo de datos para reducir la simetría de información entre lo que saben los bancos y lo que es el mundo de los proveedores locales de Internet, que en el caso de Brasil dan el 95% de los servicios en los municipios menores de 30.000 habitantes. Es decir, son el 60% del mercado nacional y son pequeñas empresas. Entonces, eso ha sido un descubrimiento a través de utilizar datos empíricos, lo cual nos está ayudando a cambiar un poco la manera en que se financia el sector. Gracias, Memo. Viene una pregunta relacionada con lo que acabas de mencionar. Nada más me gustaría complementar a la pregunta, al comentario que hace esta persona. En el caso de los datos geoespaciales, pues creo que hay una fuente bastante buena que es la Agencia Espacial Europea, que pone a disposición a través de sus satélites, sobre todo la constelación Sentinel, información muy valiosa. Y como les comentaba hace un ratito, esta información sí o sí le está tomando los Sentinel todo el tiempo que están dándole la vuelta a la Tierra. Y esa información es gratuita. Lo que hay que es registrarse básicamente y poner en las coordenadas y el espacio durante el cual se quiere tener la información y te manda las imágenes. Ahora bien, también es importante pensar que con todas estas herramientas de datasets, con las herramientas adecuadas de Machine Learning, tú puedes crear datos que ya no son reales, son artificiales, para predecir cómo se va a comportar ver las tendencias. En base a datos reales se crean el dato artificial. Pero esto ya es otra charla. Memo, aquí hay una pregunta en donde nos están justamente poniendo aquí, dice, ¿quién debería considerar dentro de la banca de primer piso, quién debería considerar estas herramientas para la toma de decisiones? Esto tiene mucho que ver el BID es banca de segundo piso y ustedes llegan a Brasil, pero también por lo que tú me has comentado, Memo, existe una fuerte relación entre la banca comercial o banca de primer piso y ustedes para crear las estrategias de financiamiento a los operadores locales. Entonces, si me puedes complementar con tu opinión, por favor. Sí, es una buena pregunta porque los bancos en general no cambian sus procesos, ¿no? Tienen sus líneas de productos, sus procesos, sus productos, sus gerentes por sector, por línea de producto, segmento de mercado, y, 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 el, y los procesos son los que existen. Entonces, en la banca de primer piso, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, los pequeños y medianos operadores de Internet, eh, en su enorme mayoría son considerados mercado minorista por el nivel de facturación que tienen. Tal vez tienen 10.000 abonados, tal vez tienen 15.000, 20.000, 30.000 o menos, ¿no? Entonces, está por debajo de la línea de flotación de lo que nos considera ya una empresa grande, ¿no? Que puede tener acceso a un mercado de instrumentos financieros más, project finance o mercados de capital más elaborados. Entonces, todo lo que está por abajo de la línea de flotación que van al primer piso, normalmente el dueño pide un préstamo personal o hace un préstamo de corto plazo y entonces se financia de manera cara. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que estas herramientas, ¿verdad?, estén a disposición de aquellos bancos repasadores de fondos públicos o de fondos que vienen a una
tasa de interés atractiva, porque tienen, en este caso en Brasil, la garantía soberana, que puede ser al 5% versus una tasa interbancaria de 15%. Y entonces es dinero barato que llega y que para ser aprovechado por las áreas de captación de los bancos, tienen que crear o aprovechar líneas de financiamiento que ya existen y que normalmente son temáticas. Esto es muy similar a lo que son líneas, por ejemplo, como las líneas de apoyo a sectores como el agro, ¿no? O la pesca o el turismo, pero sería un área de una parte sectorial de telecomunicaciones, en este caso, o de Internet o de digital, lo cual implica hacer un cruzamiento para ellos entre su cartera de clientes y la cartera y el porte bueno, y el tipo de sector. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, lo que estamos haciendo en Brasil es poner a disposición de los bancos estas bases de datos que yo mostraba, donde vienen los operadores, ¿no? Y quiénes son los operadores que juegan. Y entonces ellos pueden contrastar su base de datos de clientes con los operadores que serían sujetos de crédito por la política pública que quiere fomentarlos. Por ejemplo, si son operadores amazónicos o son operadores menores que operan en municipios menores, o son operadores entre 5.000 y 200.000 suscriptores, etcétera. Entonces hay unas ciertas características que pueden cruzar y decir, bueno, de mi cartera de clientes, estos son los que cumplen las condiciones de un financiamiento en buenas condiciones, en condiciones preferenciales. Creo una cartera y la presento. Y al presentarle a los bancos repasadores, ellos pueden juntar un mínimo, que en el caso de Brasil son como $5 millones, y hacer una cartera de financiamiento para eso, para ese segmento en particular. Entonces, ¿quién puede utilizar esto? Son empresas que desarrollan el servicio para poder cerrar la brecha entre lo que hace el banco normalmente, que nadie está sustituyendo el buro de crédito, nadie está sustituyendo el proceso. Es simplemente una manera de poder ayudar al área de captación del banco a poder accesar fondos que están destinados a apoyar el desarrollo digital y en particular a los emprendedores digitales de una cierta área o de un cierto segmento, y que pueden ser identificados a través de las herramientas que estábamos hablando, ¿no? Entonces, es una manera de combinar la política pública, la parte del banco que tiene su cartera de clientes. Muchas veces esas personas ya son clientes del banco, pero como personas individuales. Y la parte de analítica de datos que estaba yo mostrando, donde te permite ver quién da servicio, en qué lugar, con qué calidad y con qué intensidad, ¿no? Entonces, esto es una manera de reducir la simetría de información, pero no es forzar a nadie de los bancos a implementarlo, sino más bien invitarlos a usarlo con el incentivo de acceder a una línea de financiamiento subsidiada. Gracias, Memo. No sé si haya más preguntas, Ana. Sí, Si no, tenemos yo otra aquí en el chat en donde Ricardo Peláez pone, interesante la experiencia brasileña y cómo estamos en México. La CONAFOR y la CONAGUA tiene SIG para el diagnóstico de los recursos naturales. ¿Por qué podría considerar o recomendar el BID, por ejemplo, en el tema de monitoreo de acuíferos sobreexplotados? Mira, mis colegas de agua están usando también mucho la parte de datos empíricos y analítica de data. Yo tengo una experiencia con ellos en la isla de Parintins, aquí en el Amazonas, donde nosotros les damos
los medios de telecomunicaciones para que los sensores reporten. Eh, y, eh, y entonces ahí podemos ver varias características del agua, nivel de agua, acidez del agua, temperatura del agua, etcétera, y se van recopilando y también se va haciendo una recopilación de información para ver qué, qué tan crítico va a ser la inundación de la isla, porque la isla se inunda seguido y es una isla que vive del turismo, y es un turismo muy definido, que es anual. Entonces, lo que quiero decir es de que existe toda la sinergia. Los datos del agua se pueden recopilar con telecomunicaciones, y también las telecomunicaciones pueden aportar datos para el análisis del agua. Voy a mencionar un ejemplo rápido ahí. ¿Se acuerdan los cables que estamos metiendo ahí a la cuenca amazónica que vienen del mar? Esos cables van a tener sensores climáticos. Esos cables me van a permitir saber temperatura. Tienen un termómetro, tienen un acelerómetro, tienen un piezómetro, saber, tienen un sismógrafo. Y esos cables me van a permitir triangular, ¿verdad? Movimientos de tierra, bueno, de subsuelo marino, ¿verdad? Si alguien está cavando algo que no debe cavar o que puede cavar, dependiendo. Vamos a ver la columna de agua que hay arriba por diferencia de peso, la temperatura, y qué tan fuerte está la corriente, porque está el acelerómetro. Y todos estos es una gran cantidad de datos que apenas estamos intentando dilucidar entre nosotros en la banca de desarrollo. Ahí estamos trabajando también con la banca francesa de desarrollo y la Unión Europea y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque todo esto es muy nuevo. Todo esto tiene apenas un par de años, no crean que tenga mucho tiempo. Y se puede hacer una gran sinergia entre el control del agua y el saneamiento y las telecomunicaciones. Como decía yo, los cables subfluviales amazónicos es otro ejemplo interesante, que nos permiten eh, eh, crear unas condiciones para poder monitorear el agua y las condiciones fluviales, el uso de diésel en los barcos, las esperas que existen de los barcos para llegar a puerto. Hay una enorme cantidad de sinergias. Entonces, yo creo que aquí el tema es eh, qué problema queremos resolver, y de ahí escoger entre una gran cantidad de posibilidades disponibles para poderlo hacer. Y yo creo que la posibilidad que existe de aprovechamiento de los recursos naturales es enorme, es enorme, realmente es. Yo creo que hay una enorme cantidad de riqueza de datos. Algunos de ellos solamente tienen que ser eh, identificados para resolver un problema. Lo difícil aquí va a ser articular la pregunta y qué queremos resolver. Casi seguro los datos ya existen por ahí. Gracias, Memo. No sé si haya más preguntas o Ana, si quieres que demos por terminada la reunión. Creo que ha sido muy interesante el viaje que nos has hecho, Memo, desde la parte empírica, los datos que ya existen en una región, cómo utiliza los datos geoespaciales para hacer un mayor detalle en el análisis antes de la inversión, y luego llevarnos de la mano cómo tú estás monitoreando tu inversión y el financiamiento que estás llevando a una zona, pero siempre sin perder de vista la sustentabilidad de tu proyecto. Entonces, y luego lo complementas, ya te sales del mundo geoespacial, te sales del mundo muy tecnológico a prácticas pues, de banco, prácticas de equipo de telecomunicaciones, de monitoreo de energía, lo cual cierra la pinza para llevar la cobertura de banda ancha y crear esa conectividad que tanto hace falta. Vimos el caso de Brasil, pero bueno, esto prácticamente lo podemos pensar en cualquier región de Latinoamérica.
desde México hasta Argentina, creo que tenemos precisamente ese gran desafío en el segmento de las telecomunicaciones y estrategias como las que está desarrollando el banco a partir de un análisis detallado de dónde colocar precisamente el financiamiento, pues va mucho más seguro en cuanto a la obtención de los KPIs, en cuanto a en contener resultados mucho más definidos en tus financiamientos. No sé, bueno, creo que queda bastante completo ese ciclo y te agradezco, Memo, por tu aportación. Ana. Muchas gracias a los dos por su aportación y concuerdo con Oscar. Qué valiosa esta información, Memo, y sobre todo hacerla más accesible, ¿no? Para que todo el mundo pueda estar al tanto de lo que significa la relación entre la sostenibilidad, el mundo de las telecomunicaciones y los datos geoespaciales, que sobre todo están como que por vivir un auge muy importante y significativo en el mundo de los seguros, de la agricultura, de la prevención de desastres naturales. Entonces, muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana y gracias también a todos los que se conectaron. La grabación la tendrán mañana en nuestro canal de YouTube por si se perdieron alguna parte de este webinar. Muchas gracias a todos.